Durante meses, una historia se difundió por las redes como si ya estuviera completamente comprobada. El celular de Yu Menglong habría sido encontrado. En su interior habría mensajes eliminados, videos grabados durante la madrugada, audios difíciles de explicar y una conversación misteriosa con alguien identificado únicamente con la letra H. Algunas publicaciones fueron todavía más lejos. Afirmaron que el dispositivo habría sido manipulado, que alguien intentó borrar archivos, que el reconocimiento facial de Yu habría sido utilizado para desbloquearlo y que el contenido encontrado habría aterrorizado incluso a los investigadores. Pero después de regresar al inicio de esta historia y examinar nuevamente todo lo publicado, apareció una pregunta incómoda, una pregunta sencilla, tal vez demasiado sencilla. ¿Quién confirmó que aquel celular realmente fue encontrado? Porque existe un detalle que casi todos dejamos pasar. En el comunicado policial que describe los procedimientos realizados durante la investigación, se mencionan la inspección del lugar, los análisis forenses, las entrevistas y la revisión de las cámaras de seguridad. Pero no existe ninguna referencia pública a un celular, ninguna confirmación de que un dispositivo haya sido incautado, ninguna información sobre un análisis forense digital, ningún informe sobre mensajes, videos o archivos recuperados. Esto no demuestra que el dispositivo nunca haya existido. Tampoco demuestra que no haya sido analizado de manera confidencial. Pero revela algo inquietante. La historia sobre el contenido del celular creció mucho más rápido que las evidencias públicas capaces de sostenerla. Y tal vez este sea el verdadero detalle que todos dejaron pasar. No aquello que supuestamente había dentro del dispositivo, sino el origen de todo aquello que nos dijeron que estaba allí. Hoy vamos a regresar al principio, vamos a separar lo que está documentado de lo que surgió únicamente como un rumor. Y, principalmente, intentaremos responder la pregunta que cambia por completo esta historia. Si nadie mostró oficialmente el celular, ¿de dónde salieron los mensajes, los videos y los audios atribuidos a Yu? Antes de continuar, es importante dejar algo absolutamente claro. Este video no acusa a ninguna persona ni presenta rumores como si fueran pruebas. Parte del material que circula en las redes nunca tuvo un origen autenticado. Nuestro objetivo es analizar cómo se construyó esta narrativa y por qué tantas personas comenzaron a aceptarla como verdadera. Porque buscar respuestas no significa llenar los espacios vacíos con cualquier cosa. Significa observar directamente esos espacios y descubrir quién pudo haberse beneficiado de ellos. Yu Menglong murió el 11 de septiembre de 2025, a los 37 años, después de caer de un edificio residencial en Pekín. Aquella misma noche, su estudio confirmó su muerte e informó que se había descartado la posibilidad de un delito. 5 días después, una declaración atribuida a la madre de Yu afirmó que había sufrido una caída accidental después de consumir alcohol. También pidió que terminaran las especulaciones y que la familia pudiera vivir su duelo en paz. El 21 de septiembre, la policía de Chaoyang publicó un comunicado más detallado. Según el documento, se realizaron inspecciones en el lugar, análisis forenses, entrevistas y una revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad. La conclusión divulgada por las autoridades continuó siendo la de una caída accidental
después del consumo de alcohol, sin indicios de un delito. Al mismo tiempo, la policía informó que algunas personas habían producido y difundido información falsa y videos manipulados. Pero los detalles completos de la investigación nunca fueron presentados públicamente. Y fue en ese espacio, entre una conclusión rápida y una explicación limitada, donde los rumores comenzaron a crecer. Primero, aparecieron preguntas sobre quiénes estaban en el departamento. Después, surgieron videos supuestamente grabados durante aquella madrugada. Luego, llegaron audios, capturas de pantalla, mensajes atribuidos a Yu y diferentes versiones de la misma historia, hasta que el celular se convirtió en el centro de todo. Esto es comprensible. Cuando alguien muere en circunstancias que el público no consigue comprender, el celular parece representar al último testigo. Guarda llamadas, ubicaciones, conversaciones, búsquedas, fotografías, horarios, borradores que nunca fueron enviados. Es como si toda la vida secreta de una persona permaneciera allí dentro, esperando a que alguien encontrara la contraseña correcta. Por eso la historia del celular fue tan poderosa. Ofrecía aquello que los comunicados oficiales no ofrecían: intimidad, detalles y una supuesta voz de Yu después de que él ya no podía hablar. En el video anterior, reunimos varios de los elementos que circulaban en aquel momento. La supuesta conversación con el contacto identificado como H. La afirmación de que existían archivos eliminados. Un video oscuro en el que algunas personas creían distinguir una sombra. Un audio descrito como extraño. Y la posibilidad de que alguien hubiera intentado acceder al dispositivo o modificarlo. Pero aquel material era presentado en las redes mediante reconstrucciones, copias y relatos anónimos. Y existe una diferencia enorme entre que un mensaje aparezca en la pantalla de un celular y que ese mensaje haya sido extraído del celular de Yu Menglong. Parece una diferencia pequeña, pero lo cambia todo. Una captura de pantalla puede ser reproducida. Una conversación puede ser editada. El nombre de un contacto puede ser modificado en pocos segundos. Un audio puede ser retirado de otro contexto. Una imagen puede ser recortada. Y actualmente, hasta una voz puede ser recreada con inteligencia artificial. Por lo tanto, antes de preguntar qué había dentro del dispositivo, existe una pregunta anterior. ¿Cuál es el origen del archivo? Aquí encontramos el primer problema. En las publicaciones que repitieron la historia del celular, casi nunca aparece una cadena clara de procedencia. ¿Quién encontró el dispositivo? ¿En qué lugar fue encontrado? ¿En qué fecha? ¿Quién tuvo acceso primero? ¿Qué autoridad confirmó que el celular pertenecía a Yu? ¿Se realizó una extracción forense? ¿Existe algún documento que demuestre que esos archivos salieron de aquel dispositivo? Hasta ahora, ninguna de estas preguntas ha recibido una respuesta pública verificable. Y esto nos lleva al detalle que pasó desapercibido. Durante meses, Internet discutió aquello que supuestamente estaba dentro del celular sin demostrar primero de qué celular estaba hablando. Regresemos al comunicado policial del 21 de septiembre. El texto afirma que las autoridades realizaron una inspección del lugar, análisis forenses, entrevistas y una revisión de las cámaras de seguridad. Esos procedimientos son importantes, pero el documento no dice públicamente si algún teléfono fue incautado. No informa el modelo del dispositivo. No explica dónde habría sido localizado.
No menciona una extracción de datos, la recuperación de archivos eliminados, ni el análisis de mensajes. Tampoco existe ninguna referencia a un contacto llamado H. Y, principalmente, no existe una afirmación de que el contenido de un celular haya aterrorizado a los policías. Nuevamente, la ausencia de esta información no demuestra que ningún dispositivo haya sido examinado durante una investigación privada. Las investigaciones no siempre revelan todos los objetos recuperados ni todos los procedimientos realizados, pero esa ausencia impide que una persona honesta presente la historia del celular como un hecho confirmado. Esta es la diferencia entre decir que existen rumores de que un celular fue encontrado y afirmar que la policía encontró el celular de Yu y quedó aterrorizada por su contenido. La primera frase describe lo que circuló en Internet. La segunda transforma una narrativa sin un origen demostrado en un acontecimiento real. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una publicación citó a otra. Un canal repitió lo que había visto en una cuenta anónima. Otra página añadió un nuevo detalle. Después, alguien produjo una imagen para ilustrar la historia. Y cuando esa imagen fue compartida fuera de su contexto original, comenzó a ser tratada como evidencia. La repetición creó la apariencia de una confirmación, pero 100 páginas repitiendo la misma información no representan 100 fuentes diferentes. Pueden representar una única fuente desconocida que fue copiada 100 veces. Existe una manera sencilla de comprenderlo. Cuando encontramos una supuesta captura de pantalla, debemos preguntarnos cuál fue la primera cuenta que la publicó, no quién la compartió por última vez, no el video que recibió más visualizaciones. La primera publicación muestra el archivo completo, presenta una grabación continua de la pantalla, explica cómo consiguió el material, permite verificar la fecha, posee metadatos. ¿Otras fuentes independientes recibieron el mismo archivo? Si estas respuestas no existen, lo que tenemos no es una prueba, es un fragmento sin origen. Y un fragmento sin origen puede contar cualquier historia que alguien decida construir a su alrededor. Si acompañaste este caso desde los primeros días y recuerdas haber visto alguno de esos mensajes en una publicación original, cuéntanos en los comentarios dónde y cuándo apareció. Pero no señales a ninguna persona como culpable ni publiques información privada. Lo que estamos buscando es el origen de los archivos, no nuevos acusados. Y si valoras este tipo de investigación cuidadosa, suscríbete al canal. Aquí no queremos limitarnos a repetir aquello que se volvió viral. Queremos regresar hasta el punto en el que comenzó la historia, porque es precisamente en ese punto donde una verdad pudo haber sido ocultada, o donde pudo haber nacido un rumor. Entre todos los supuestos contenidos atribuidos al celular, la conversación con el contacto llamado H se convirtió en uno de los elementos más inquietantes. Una sola letra, ningún nombre completo, ninguna identidad confirmada, ningún contexto anterior. La elección perfecta para alimentar una teoría. Cuando alguien ve una letra en lugar de un nombre, la mente intenta llenar el espacio. H podría ser una persona, una empresa, un apodo, un contacto cuyo nombre fue modificado, o simplemente un elemento creado para una reconstrucción narrativa. Sin el archivo original, todas estas posibilidades tienen exactamente el mismo problema.
ninguna puede ser demostrada. Tampoco sabemos si la conversación, en caso de haber existido realmente, habría sido encontrada en el teléfono de Yu o en el dispositivo de otra persona. Esta diferencia es fundamental. Un mensaje atribuido a Yu puede aparecer en el celular de quien lo recibió. No sería necesario encontrar el dispositivo de Yu. De la misma manera, una persona podría conservar una conversación antigua, hacer una captura de pantalla y publicarla meses después. Eso tampoco demostraría cuándo fue realizada la captura, si el contenido fue alterado o si el nombre mostrado en la pantalla correspondía a la verdadera identidad del contacto. Por lo tanto, la existencia de una imagen no establece el origen del material. Y una letra aislada no establece la identidad de ninguna persona. Lo mismo ocurre con los supuestos videos oscuros. Cuando una imagen tiene poca iluminación, baja resolución y casi ningún contexto, nuestro cerebro intenta reconocer formas. Una sombra se convierte en una persona. Un ruido se transforma en una voz. Un movimiento de la cámara se convierte en una lucha. Pero sin el archivo original no podemos saber si el video fue grabado aquella noche, en aquel edificio o siquiera por Yu Menglong. La compresión provocada por sucesivas publicaciones también puede generar ruidos y deformaciones que no existían en el archivo original. Y todavía existe la posibilidad de un montaje, un doblaje o una creación realizada con inteligencia artificial. La propia policía declaró que después de la muerte de Yu, estaban circulando videos falsos y materiales manipulados. Eso no significa que todos los videos sean falsos, pero significa que ninguno debe ser tratado automáticamente como auténtico. El supuesto desbloqueo facial es todavía más delicado. Esta afirmación crea una imagen extremadamente poderosa. Alguien utilizando el rostro de Yu para acceder a sus secretos. Es cinematográfica, perturbadora, y precisamente por eso se difunde tan rápido. Pero en los documentos públicos consultados no encontramos ninguna confirmación de que esto haya ocurrido. No sabemos quién realizó esta afirmación por primera vez. No existe un informe digital público que describa accesos al dispositivo. No existe un registro verificable que muestre cuándo habría sido desbloqueado el teléfono. Sin esta información, la escena pertenece al mundo de las teorías, no al conjunto de los hechos confirmados. Ahora llegamos a una posibilidad que pocas personas consideraron. Tal vez no exista solamente una narrativa sobre el celular. Tal vez existan varias historias diferentes que terminaron fusionándose dentro de un único dispositivo imaginario. Una captura podría haber salido del celular de un amigo. Otra podría ser un mensaje antiguo publicado por alguien que conversó con Yu. Un video podría haber sido retirado de otra red social. Un audio podría haber surgido de una cuenta completamente diferente. Y una reconstrucción visual podría haber sido confundida con una imagen real. Con el paso del tiempo, todos estos fragmentos fueron colocados dentro del mismo recipiente narrativo, el celular de Yu. De esta forma, el dispositivo dejó de ser solamente un objeto. Se convirtió en una explicación para el origen de cualquier material nuevo. Si aparecía un mensaje, estaba en el celular. Si aparecía un audio, había sido recuperado del celular. Si surgía un video, estaba escondido en el dispositivo. La historia comenzó a confirmarse a través de sí misma.
Pero ninguno de esos fragmentos, de manera aislada, demuestra la existencia de esa colección de archivos dentro de un único dispositivo. Este puede ser el segundo gran detalle ignorado. Cuando las personas hablan del contenido del celular, tal vez estén refiriéndose a archivos diferentes, publicados por fuentes diferentes en momentos distintos y reunidos posteriormente por canales y páginas de noticias. Por lo tanto, tal vez no estemos frente a una única filtración. Tal vez estemos frente a un montaje compuesto por fragmentos diferentes. Y una composición de ese tipo puede construirse incluso cuando cada fragmento posee un origen completamente distinto. Esto no resuelve todas las dudas sobre la muerte de Yu Menglong. Tampoco significa que el público deba aceptar cualquier explicación sin hacer preguntas. Los comunicados oficiales presentaron una conclusión, pero revelaron pocos detalles de la investigación. La eliminación masiva de publicaciones y la restricción de cuentas también aumentaron la desconfianza de muchas personas. Cuando la información desaparece, el público no deja automáticamente de hacer preguntas. Muchas veces ocurre lo contrario. El silencio comienza a ser interpretado como una confirmación de todo aquello que fue eliminado. Pero existe un peligro en esa lógica. Que una publicación sea eliminada no demuestra que fuera verdadera. Pudo tratarse de censura, pudo tratarse de moderación, pudo haber violado la privacidad de alguien, pudo contener desinformación. Sin datos adicionales, no es posible saberlo. La falta de transparencia crea un terreno perfecto para los rumores. Pero un rumor no se transforma en evidencia solamente porque haya surgido dentro de ese terreno. Es posible reconocer dos cosas al mismo tiempo. Las autoridades podrían haber presentado más detalles al público. Y las historias sobre el celular continúan sin una autenticación pública. Una afirmación no elimina la otra. En este momento, podemos dividir la historia en dos grupos. El primer grupo contiene aquello que posee confirmación pública. Yu Menglong murió el 11 de septiembre de 2025. Su estudio confirmó su muerte aquella misma noche. Una declaración publicada en nombre de su madre afirmó que la caída fue accidental y ocurrió después del consumo de alcohol. La policía declaró haber realizado una inspección del lugar, análisis forenses, entrevistas y una revisión de las cámaras. La conclusión oficial divulgada fue que no existían indicios de un delito. También se confirmó que en las redes circularon contenidos falsos y videos manipulados. Ahora, el segundo grupo. Aquello que permanece sin una confirmación pública verificable. Que el celular personal de Yu fue encontrado en circunstancias misteriosas. Que contenía una conversación con alguien llamado H. Que existían videos secretos grabados durante aquella madrugada. Que algunos archivos fueron eliminados o recuperados. Que alguien utilizó el rostro de Yu para desbloquear el dispositivo, que el teléfono fue manipulado después de su muerte y que el contenido encontrado aterrorizó a los policías. Estos elementos pueden formar parte de relatos, reconstrucciones y teorías que circularon en Internet, pero no pueden ser presentados como conclusiones documentadas. Y aquí llegamos al verdadero giro de esta historia. Durante meses, creímos que el misterio estaba escondido dentro de un celular. Pero tal vez el misterio se encuentre antes de eso, en la transformación de archivos sin un origen demostrado en contenidos
supuestamente encontrados por la policía, en la transformación de una letra en una identidad, de una sombra en una escena, de un ruido en una voz, y de una secuencia de publicaciones compartidas en una supuesta investigación oficial. Yu Menglong era una persona real. Tenía una historia, una familia, amigos y millones de personas que admiraban su trabajo. Después de su muerte, su imagen comenzó a ser disputada por diferentes versiones de un mismo acontecimiento. De un lado, una conclusión oficial con pocos detalles públicos. Del otro, miles de teorías intentando ocupar cada espacio vacío. Y en medio de todo está Yu, cada vez más distante, cubierto por capturas de pantalla, audios anónimos, montajes y acusaciones que tal vez nunca estuvieron cerca de su verdadero celular. Es natural querer una respuesta, es natural sentir que todavía falta algo. Pero existe una diferencia entre preservar la memoria de alguien y transformar a esa persona en el personaje de una historia que crece sin control. Tal vez respetar a Yu también signifique tener el valor de decir, esto lo sabemos, esto todavía no lo sabemos, y esto alguien lo inventó, pero fue repetido tantas veces que comenzó a parecer verdadero. El detalle que todos dejaron pasar no era una frase escondida, no era un video secreto, no era el nombre detrás de la letra H. Era la ausencia de un origen verificable para prácticamente todo aquello que fue atribuido al dispositivo. Por lo tanto, la pregunta ya no es solamente ¿qué había dentro del celular de Yu Menglong? La pregunta ahora es ¿quién colocó cada una de estas historias dentro de él? ¿Y por qué? Si crees que todavía existe algún fragmento original capaz de aclarar esta historia, escribe la palabra origen en los comentarios y dinos qué material debería ser rastreado primero. La conversación con H, los supuestos videos, los audios o la afirmación sobre el desbloqueo facial, sin acusaciones, sin convertir nombres en culpables, solamente la búsqueda de la primera fuente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en el próximo video podemos seguir el rastro del fragmento más mencionado por ustedes y descubrir dónde apareció realmente por primera vez. Hasta entonces, recuerda, no todo aquello que desaparece es una prueba de una conspiración. Pero toda historia sin un origen merece ser examinada antes de ser llamada verdad. Que Yu Menglong descanse en paz y que su memoria sea más grande que los rumores construidos después de su silencio.